bastante interesante el tema para cuidarse del cáncer del colon, pero no solo eso, sino hoy es el Día Nacional del Donante de Sangre. Y está bastante interesante porque hay gente que quiere donar y no sabe cómo, no sabe qué condiciones o qué, mejor dicho, qué hay que hacer para poder donar. Y bueno, acá está la doctora Susana Anel, jefa bioquímica de la Fundación Swing Medical. Hola Susana, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Contanos esto de qué es el tema de la donación de sangre. Bueno, el 14 de junio se ha decretado el Día Internacional del Donante Voluntario de Sangre. En realidad, nuestro país y todos los países que trabajan con el tema de la donación están, digamos, promoviendo que se realicen donaciones de sangre voluntarias y no dirigidas a través de la solicitud de para un familiar, para un amigo, sino que sea una donación dirigida a la comunidad y que la comunidad sea la que responda cuando el donante o su familia necesite de los componentes de la sangre. Porque esa sangre es mucho más segura, porque el donante voluntario y repetido no está presionado por nadie para donar y va a ser veraz, va a responder con veracidad la encuesta predonación. Entonces va a estar siempre cuidado en cuanto a su salud, a los estudios que se le realizan, y va a tomar conciencia de que si estuvo en alguna situación de riesgo de transmisión de alguna enfermedad, no tiene que donar, y nadie le va a decir por qué no donaste, ni le va a preguntar, ni lo va a presionar por qué no le sacaron sangre, ¿sí? Sí. Hola, Susana, Matías te habla. Sí. La consulta que tenía es el tema de la donación. Hay muchas personas que desconocen si hay que ir en ayuna, no hay que ir o no hay que ir en ayuna. No, en realidad podés desayunar como desayunás habitualmente. Previo a la donación vas a tener unos estudios de médicos donde se te va a dosar sus glóbulos rojos para ver que no estés anémico y puedas donar. Se te van a hacer una serie de preguntas porque nosotros también tenemos que cuidar a la persona que va a recibir esa sangre, y hay ciertas condiciones digamos, conductas de riesgo que pueden hacer que vos estés en un periodo de ventana, es decir, que estés incubando alguna enfermedad y uno se la pueda transmitir al receptor. Entonces todo eso se va a ver en la encuesta predonación, en las preguntas que se van a hacer, y nada más. Si tenés que estar descansado y desayunar como desayunas habitualmente. Hola Susana, ¿qué tal? Álvaro habla. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? Sí, quería preguntar más que nada si mucha gente va por motu propio, ¿no?, a donar sangre, porque digamos que hay gente que como que tiene cierto temor también, ¿no? Claro, digamos que no existe ningún riesgo para el donante si está en condiciones, y eso lo va a decidir los estudios que se le hacen previamente a la donación, y realmente no le tiene por qué pasar absolutamente nada. Lo que sí es que mucha gente se reserva, dice yo me guardo de donar sangre para cuando alguien de mi familia lo necesite. Pero muchas veces eso es llegar tarde, porque la sangre tiene que estar lista y disponible y estudiada en los servicios de transfusión, en las instituciones, en los hospitales, para cuando ocurre la emergencia. Por eso el país, la Dirección Nacional de Sangre y todos los países lo que hacen es promocionar la donación para que uno done para la comunidad, y que la comunidad sea la que responda cuando vos lo necesites, porque si no, si una persona tiene un accidente en la casa y hay que transfundirlo y vos recién vas a donar sangre,
Los estudios demoran entre 48 y 72 horas, se estudia para Chagas, para hepatitis, para HIV. Entonces todo eso hay que estudiarlo, prepararlo, fraccionar la sangre, distribuirla. Llegás tarde si donas en ese momento para tu familiar. Justo te iba a preguntar, que estabas hablando de las condiciones que hay que hacer para poder donar. En una de ellas, que muchos me preguntan si se puede donar si una persona se hizo tatuajes, supongamos, porque no sabe directamente, dicen que tienen que esperar 2 meses o 3 meses para que puedan donar. No, aproximadamente 6 meses. Tiene 6 que meses. Sí, lo mismo que si ha tenido alguna cirugía, así una cirugía menor o algún estudio invasivo. Entonces es un diferimiento temporario, pero después se puede donar tranquilamente. ¿Y cuántas veces se puede donar una persona en el año? Las mujeres pueden donar hasta 3 veces por año y los hombres hasta 4 veces por año. Y previamente siempre hay que hacerle estudios para ver que estén en condiciones de que nosotros le podamos extraer la unidad, ¿no es cierto? La unidad, lo que se extrae es estándar, siempre se extrae la misma cantidad. La pregunta que quería hacer, recién dijo que se hacen estudios para la donación de sangre. Yo en caso particular doné un par de veces y estudios previos no me hicieron. Los estudios previos que se hacen es para ver que no estés anémico. Después, por eso lo que yo te decía, que demora entre 48 y 72 horas, después se empieza a hacer todo el resto de los estudios para Chagas, para hepatitis, y si nunca te llamaron, porque es obligación del banco de sangre, si encuentra algún resultado positivo, llamar al donante, explicarle lo que se encontró y orientarlo para que se estudie en algún centro especializado. Por eso es que también la donación es un poco hacer un screening de salud de la población, ¿no es cierto? Y en caso de que se le llegue a detectar alguna enfermedad, esa donación de sangre a la persona que le llegaron que iba dirigida a la sangre esa, se le rechaza la donación y tiene que pedir un donante más. Por eso la idea no es la idea es tratar de que llegue un momento en que nosotros podamos no pedirle más donantes a los pacientes o a los familiares de los pacientes. Entonces, que tengamos donaciones altruistas y voluntarias que se donen para la comunidad, que la comunidad sea la que responda cuando ese paciente necesite sangre y no tenga que estar con la angustia de si consigue o no consigue los donantes. En realidad no se puede suspender ninguna cirugía porque no lleve donantes de sangre. Entonces, para eso necesitamos que la comunidad responda y además, como la sangre, sus componentes tienen un vencimiento, tenemos que tener permanentemente una recirculación, porque las plaquetas, que son las que sirven para digamos soportar la hemorragia, para contener la hemorragia, duran 5 días nada más. A los 5 días, si no se utilizaron, hay que descartarlas. Entonces tenemos que tener siempre un recambio de hemocomponentes de sangre, o sea, para que siempre tengamos todos los hemocomponentes. De cada donante se saca una unidad de glóbulos, una unidad de plaquetas y una unidad de plasma como mínimo. Y Susana, quería preguntarte, ¿cuál es el rango de edad de una persona para que una persona done sangre? Y mira, antes de los 18 años, a los 17 años puede donar con consentimiento de sus padres. Sería que un consentimiento. Y a partir de los 18 y hasta los 65 años puede donar sangre. Tiene que ser una persona sana, que no haya tenido hepatitis después de los 11 años y que tenga voluntad de dar algo solidariamente para la comunidad, porque por ahora no hay otra forma que nosotros podamos conseguir los componentes celulares, que serían los glóbulos rojos y las plaquetas, en un componente farmacéutico.
¿sí? No podemos ni ir a una góndola de supermercado y comprar una unidad de sangre, ni podemos pedirlo en una farmacia. Solamente dependemos de un donante humano solidario que ponga su brazo para que otra persona pueda sanar o vivir. Susana, justamente estabas hablando de que hay gente que justamente que no se anima a ser voluntario de donación. En el transcurso del tiempo, vamos a poner de la pandemia hasta esta instancia, ¿hubo gente que se quiso anotar como voluntario o siempre fue directamente por familiares o amigos para poder donar? No, nosotros trabajamos educando a la comunidad, dando charlas como esta, por ejemplo, en los colegios, en instituciones, en iglesias, en empresas, y la gente va tomando conciencia justamente de esto, de la donación voluntaria y altruista. Durante la pandemia tuvimos serios problemas porque la gente no se podía, por un lado no se podía movilizar, y segundo tenía miedo de contagiarse COVID en los bancos de sangre que funcionaban dentro de las instituciones de internación y cruzarse con pacientes, por ejemplo. Pero bueno, se fueron tomando medidas como armar bancos de sangre extramuros, fuera de los lugares de internación, dar turnos, asegurarse de que la gente vea que se va manteniendo la limpieza y la asepsia en todos los componentes, en todos los momentos, en todos los lugares, que se mantenía la distancia social, y bueno, eso fue haciendo que de a poco se fuera perdiendo el miedo, y actualmente hemos recuperado mucho de los donantes voluntarios. No hemos llegado al 100% como esperamos y como sucede en otros países, pero bueno, estamos luchando por eso, ¿no? Justamente. Hace un rato mi compañera preguntó sobre los tatuajes. Yo le quería ahondar más cuáles son las limitaciones para que una persona no pueda donar sangre. Y muchas veces, si está tomando alguna medicación, tiene que ser llamar por teléfono a un banco de sangre o entrar en la página de la Dirección Nacional de Sangre, y ahí están todas las medicaciones que difieren la donación. Por ejemplo, si estás tomando un antibiótico, hasta que te den el alta de la patología por la cual estás tomando el antibiótico, no deberías donar, ¿no es cierto? Si tuviste alguna enfermedad oncológica, por ejemplo, si sos tenés algún problema hematológico congénito, ¿no es cierto? O estuviste en alguna situación de riesgo donde tuviste relaciones sexuales, digamos, sin cuidarte, y no es tu pareja estable y no sabes de la situación, digamos, virológica de esa persona, si tenía hepatitis, si tenía HIV, entonces puede ser que vos estés dentro de un periodo de ventana, y todo eso se va viendo en la encuesta predonación. O sea, lo que tiene que hacer el donante es decir la verdad. Nadie le va a decir ni lo va a juzgar absolutamente por nada. Simplemente que en algunos casos se hace un discernimiento. Por ejemplo, si es un hemofílico, no puede donar porque está todo el tiempo recibiendo factores de coagulación que son también de origen humano. Bueno, hay toda una serie de condiciones que hacen que vos no puedas donar o por un tiempo o en forma definitiva. ¿Sí? Pero nosotros lo que hacemos es, lo que le pedimos a la gente, que si es un caso en que no puede donar sangre en forma definitiva, que trabaje con nosotros promocionando la donación, que digamos que a sus familiares, a sus hijos, a sus amigos, les diga que justamente existe esta forma de ser solidarios, ¿no? Justo como estaba diciendo Susana, directamente hay como condiciones. Te iba a preguntar si una persona sufre así de hipertensión, si eso le perjudica a la hora de donar o no en eso. Bueno, dentro del estudio predonación se le toma la presión y hay parámetros, o sea, si está por encima de 180,
en general lo que hacemos es no sacarle en ese momento. Si está tomando medicación para la hipertensión, puede donar tomando la medicación. ¿Sí? Por ejemplo, si es diabético digamos que si toma hipoglucemiantes orales y está controlado, no hay problema, pero si es insulino dependiente, no es aconsejable que done. Si es una persona que está tomando una medicación psiquiátrica, tampoco, o si tiene convulsiones, porque tampoco queremos que eso le genere un estrés, ¿no es cierto?, al donante y tenga una convulsión mientras está donando sangre. O sea, todo eso se va viendo en la encuesta predonación. ¿Y hay como una inscripción para la gente que quiera donar a las personas? Sí, se puede donar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp en nuestra fundación donde la gente puede pedir turno, o en los hospitales municipales o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se puede pedir turno, entonces vos vas y te traen exactamente en el momento en que pediste, vas a demorar el tiempo en completar la encuesta, en tener la revisación predonación y la donación en sí, y después el desayuno, pero se te va a atender en tu turno. Y si no, puedes concurrir espontáneamente en algunos lugares, que no hay ningún problema. La idea es que la gente tome conciencia de que no existe otra forma que la solidaridad para poder realizar determinadas cirugías, los trasplantes, por ejemplo, los trasplantes de órganos, trasplantes de médula, si no tienen el soporte de todo lo que es la sangre que donan los donantes, no se podría hacer, porque además del trasplante en sí o del órgano, necesita transfusiones de sangre, de plaquetas, porque son procedimientos complicados, ¿no es cierto? Y sangrantes a veces, que requieren todo el soporte de la hemoterapia, además del trasplante en sí. Sí. Más que nada para salvar vidas, porque puede una persona que dona, aunque sea una sola vez, puede estar salvando 3 o 4 vidas. Seguramente, porque pueden ser que las plaquetas, por ejemplo, vayan para un recién nacido, el plasma vaya para un parto que esté sangrando, y los glóbulos para una cirugía cardiovascular. Por supuesto que es el acto solidario en ese caso se multiplica por 3 y a veces por 4, porque también se pueden sacar factores de coagulación con los crioprecipitados, así que es muy importante tomar conciencia y sentirse orgulloso, ¿no es cierto?, de ser donante y realizar ese acto altruista, ¿no? Por supuesto es un acto que no se paga ni tampoco se cobra. Primero que quería hacer recordar a nuestros oyentes que estamos entrevistando a Susana Anel, jefa de bioquímica de la Fundación de Swiss Medical, en el marco del que el día miércoles será el Día Nacional de Donación de Sangre. Y para ir cerrando, quería que nos diga desde la Fundación dónde se puede donar sangre. Sí, nosotros estamos en la Cava, en la calle Catamarca, 1242. El teléfono es 4943-8900. Ahí se puede pedir turno o concurrir espontáneamente. También es importante que se realicen, por ejemplo, colectas en las universidades o en las empresas, porque el banco de sangre se traslada a tu lugar en ese caso. Nosotros hacemos colecta, lo que llamamos extramuros, y entonces en universidades, en iglesias, en empresas, hacemos que el donante no tenga que estar trasladándose. Se organiza la colecta con tiempo, nosotros llevamos absolutamente todo, y el donante puede continuar con sus actividades habituales o continuar en su barrio y
no tienen que trasladarse al banco de sangre. Perfecto, Susana, te agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, un gusto a ustedes y bueno, organicen una colecta en la universidad. Sí, sí. Claramente. Bueno. Muchas gracias, Susana, por esta gran información, la verdad. Y hay que tener en consideración más que nada para poder salvar vidas. Sí. Concientizar. Totalmente. Concientizar y fidelizar, que la gente se sienta orgulloso de su acción, ¿cierto? Bueno, mucho gusto, ¿eh? Igualmente. Bueno, ahí pasó la entrevista con Susana, es muy interesante, ¿eh? Sí, como dijimos recién, sí. hay que concientizar y que no hay nada que temer en cuanto a donar sangre. Más que nada hay que ser, como dijo Susana, solidarios con el otro y no depender como diciendo de que si no podemos donar directamente o porque no nos pagan o algo, sino ser amables como seres humanos que somos y apoyarnos en uno al otro para salvar vidas, o sea, porque es una emoción. Yo siempre escucho las publicidades de que donás a una persona y salvás hasta 4 vidas y te sentís como si fueses, no sé vos, pero un superhéroe, como diciendo que te salvás 4 vidas que vos nunca pensaste que ibas a lograr hacer eso. Y de hecho, también hay donaciones en caso de los humanos, también para animales, que también donan animales inclusive. También. Y los animales pueden donan y vos no, ¿qué esperás? Puedes salvar más de una vida. Sé que hay muchos que tienen miedo a las agujas, y es entendible, o gente que piensa que se va a contagiar de una enfermedad o algo. Pero si vivimos con ese miedo siempre, vas a vivir con temor toda tu vida. Y otra, puedes salvar una vida, incluso hasta un nene o un abuelo, una persona que está luchando por su vida y necesita de tu sangre para poder seguir viviendo. Exactamente. O sea, animate a andar al hospital, a las salitas, a lo que sea, y andar a donar sangre.